Hola chicos, en este video vamos a hablar de mis grandes amigos, los lípidos. Los lípidos, en realidad, en términos generales, hacen referencia a un montón de moléculas que a veces pueden tener estructuras diferentes y que la característica principal es que no se disuelven o se disuelven muy mal en agua. ¿Qué quiere decir esto? Que son hidrofóbicos, que repelen el agua. Justamente entonces vamos a clasificarlos como biomoléculas no polares por esta característica de repeler el agua. Dentro de los lípidos, a nosotros un grupo importante de los mismos que nos interesan desde el punto de vista biológico son las grasas. Las grasas van a estar formadas por colas, que son hidrocarburos, que van a tener un grupo funcional carboxilo, entonces justamente se van a llamar ácidos grasos, unidos a una molécula de 3 carbonos que se conoce como glicerol. Entonces, la unión de ácidos grasos con el glicerol forman lo que nosotros conocemos como grasas. Ahora bien, lo que puede ocurrir es que yo tenga un monoglicérido, que tenga un diglicérido o que tenga un triglicérido. Otra situación que también puede ocurrir en relación a estas grasas es que la unión carbono-carbono pueda ser simple, por lo tanto estamos hablando de ácidos grasos saturados. Entonces fíjense, estos dos son saturados, miren qué ordenaditos que están. Pero puede ocurrir en algunos casos que yo pierda hidrógenos y se produzca unión carbono-carbono con dobles enlaces. En estos casos hablamos de ácidos grasos insaturados. Y fíjense por qué esto es importante, porque fíjense cómo se chanfleó en términos muy teóricos la cadena al aparecer la insaturación. ¿Por qué esto es importante? Porque va a cambiar sus propiedades. Cuando yo tengo ácidos grasos saturados, las cadenas están tan ordenaditas que suelen ser sólidos a temperatura ambiente. Mientras que, por ejemplo, cuando empiezan a aparecer insaturaciones, al aparecer espacios entre las cadenas de ácidos grasos, esto aumenta la fluidez y tienden a ser líquidos a temperatura ambiente, como es el caso de los aceites. Esto, chicos, es terriblemente importante que lo registren ahora, porque se va a hacer la base para entender las membranas biológicas, cuyo 40% está representado por esto. Lo vamos a ver enseguida. Ahora bien, yo a estos lípidos los puedo clasificar atendiendo a su función. Entonces, ya habíamos visto cuando vimos hidrato de carbono que una de sus funciones es energética, que si bien por mol de sustancias aportan más cantidad de kilocalorías, en realidad nos cuesta mucho más digerirlo y procesarlo. Por lo tanto, en el orden a lo que yo le voy a meter mano cuando necesite energía, van a estar en segundo lugar. Primero hidratos de carbono, segundo lípidos, aunque el contenido de energía sea inverso. La otra función es de almacenamiento o de reserva. En este caso vamos a tener, cuando están bien ordenaditos, prácticamente todos saturados, vamos a tener grasas que son sólidas a temperatura ambiente y son la típica forma de almacenar en los animales, y en el caso de la mayoría de los animales va a formar lo que se conoce como el tejido adiposo. En el caso del ser humano, ese tejido adiposo, la mayor parte es un tejido adiposo blanco, que es la típica reserva de triglicéridos, o en el caso de los recién nacidos aparece otra especialización de este tejido graso que se llama grasa parda, que la característica que tiene es que es altamente metabólica y permite generar mucho calor. Los bebés no termorregulan bien, entonces esta forma, con esta grasa parda que han ido generando, sí pueden producir mucho calor para ayudarlos a termorregular. Otra forma de almacenamiento, ya dijimos, los aceites. Cuando aparecen los ácidos grasos insaturados, son líquidos a temperatura ambiente y es la típica forma de reserva de los vegetales. En mi caso, tengo muchísimo de la tercera función, que es la de amortiguadora. Yo reboto por todos lados. Justamente el depósito de estos triglicéridos, de estas grasas, alrededor de los órganos o por debajo de la piel, por ejemplo en la hipodermis, van a permitir primero aislarnos del medio externo y por otro lado también resistir los posibles golpes. Tercer forma de clasificación según su función, estructural. Y en este caso, fíjense lo que va a pasar. Va a ocurrir que una de las colas de ácidos grasos la vamos a reemplazar por otro grupo funcional. Si el grupo funcional que aparece es un fósforo, a esta estructura le vamos a llamar fosfolípido. Y por Dios, métansela a fuego en la cabeza, porque es la estructura básica de todas nuestras membranas biológicas, los fosfolípidos. ¿Y qué pasa? El hecho de que haya aparecido este fósforo acá, ahora a esta molécula que inicialmente era completamente hidrófoba, le confiere cierta polaridad. Si yo analizo esto mismo en un dibujito muy esquemático, me voy a encontrar que tengo una cabeza ahora que es polar,
que es hidrofílica, que atrae el agua, y colas de ácidos grasos no polares que repelen el agua, que son hidrofóbicas. Esta característica se llama ser anfipático, tener doble comportamiento. En psicología le diríamos ser bipolar. ¿Por qué es tan fundamental esto? Porque el hecho de tener esta estructura hace que los lípidos, que los fosfolípidos, espontáneamente en solución, tiendan a tomar una estructura en bicapa. ¿Por qué? Porque van a quedar las cabezas polares dispuestas hacia afuera o hacia adentro, pero básicamente en contacto con el agua, y las colas de ácidos grasos se meten adentro. Esta es la estructura de las membranas biológicas, y esto fue lo que permitió que se formaran estas estructuras, la aparición de las células. Dentro también de las funciones estructurales puede ocurrir que en vez de tener el glicerol con un fósforo, yo lo que tenga es un glúcido, y en ese caso entonces voy a tener glucolípidos. Ya cuando veamos células vamos a ver que los glucolípidos están asociados por la cara externa de la membrana plasmática y participan de 10 millones de funciones, como por ejemplo adhesión, morfogénesis, comunicación, señalización. Dentro de las funciones estructurales nos están quedando a hablar entonces de las ceras, que básicamente son impermeables y lubricantes. Entonces, por ejemplo, la vamos a encontrar en un montón de animales, como por ejemplo las plumas de los patos o en los panales de las abejas, en el exoesqueleto de los insectos. La última biomolécula que nos está quedando ver dentro de las funciones estructurales son los esteroides. Son un conjunto de moléculas que son bastante diferentes estructuralmente a los triglicéridos, pero justamente se caracterizan por ser hidrofóbicos. Y el que nos interesa particularmente es el colesterol. ¿Qué pasa? El colesterol es una biomolécula típica de los animales y se sintetiza en el hígado a partir de ácidos grasos. Ahora bien, ¿qué pasa con este colesterol, que es un elemento fundamental también y estructural de las membranas biológicas? Que este colesterol, para transportarlo, tengo que llevarlo en la sangre, pero estoy diciendo que es hidrofóbico, que repele el agua, entonces no la puedo transportar normalmente. Lo que va a ocurrir entonces es que el colesterol se va a asociar a proteínas y de esta forma va a ser transportable en la sangre. Ahora bien, resulta que hay algunas de estas lipoproteínas que llevan el colesterol a los tejidos y hay otras que las sacan. Y acá viene nuestra bendita idea de andar clasificando y juzgando todo, que le pusimos colesterol bueno y colesterol malo. ¿Por qué? Porque las LDL llevan el colesterol a los tejidos, entonces supuestamente es malo. Chicos, no es malo, nuestros tejidos necesitan colesterol. Ahora, si yo me comí un pterodáctilo, bueno, ya es problema mío, no de la pobre partícula que no tiene nada que ver en esto. Pero bueno, en términos generales, a las LDL que llevan el colesterol a los tejidos les llamamos colesterol malo, mientras que aquellas partículas derivadas de Dios que sacan el colesterol de nuestros tejidos les llamamos colesterol bueno y son las HDL. Para terminar entonces con lípidos nos quedan las funciones reguladoras. La función reguladora básicamente consiste en controlar cascadas de reacciones, y en este caso entonces vamos a tener por ejemplo lo que son las hormonas sexuales y las hormonas derivadas de la corteza suprarrenal. En ambos casos son hormonas que derivan del colesterol, por eso justamente se le llaman esteroideas. Y otras que tenemos también son las prostaglandinas, que derivan del ácido araquidónico. Como verán, lípidos es más o menos cortitos, aunque ocupa mucho volumen. Chicos, nos vemos.